Bueno, nuevamente, buenos días. Buenos días a las personas que también nos están acompañando a través de la transmisión en Facebook, cada uno de nosotros. Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con este tiempo de la predicación, domingo 19 de septiembre. Y la semana que acaba de pasar, ¿alguien recuerda qué celebrábamos? ¿Qué celebrábamos? La independencia de México, así es, ¿verdad? Esa es una celebración muy importante para nuestro país y muy en particular o algo muy especial, muy típico, es el día 15, hacer lo que es el grito, ¿verdad? Anunciando a los héroes que nos dieron patria y libertad. Hay uno de esos héroes que me ha llamado la atención y es el cura Miguel Hidalgo. De acuerdo al discurso que dio el presidente de la República el día 16 de septiembre en este desfile del Ejército, hablaba un poco acerca de este personaje histórico, Miguel Hidalgo, y él decía que aún en nuestro tiempo, pues, le dedicamos un viva dentro de esta celebración tan especial. Pero en su tiempo, Miguel Hidalgo fue alguien rechazado, alguien despreciado, alguien que se le dijeron toda clase de improperios, toda clase de insultos. En algunas de las cosas que leía el presidente decían que él estaba haciendo las cosas por obra de Satanás, que él era un enemigo. Y bueno, uno puede pasar quizá 2 o 3 minutos escuchando cada insulto que le hicieron en su tiempo al cura Miguel Hidalgo. Y bueno, tales fueron el odio que tenían hacia él, que después de dar el grito, un año después lo fusilan, y después de que lo fusilan le cortan la cabeza y ponen su cabeza en una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas durante 10 años, exhibiéndole en una manera que fuera como vergonzosa, como nadie se le ocurra continuar con este movimiento de independencia. Es una manera trágica, la manera que murió, como lo hicieron. Y parece irónico que 200 años después, un poquito más de 200 años después, los mexicanos, incluida gente del mismo sector que lo condenó en su tiempo, gente del mismo sector en la actualidad, grita también ¡Viva Hidalgo! Parece irónico porque si ellos hubieran vivido en su tiempo, ellos hubieran lanzado todas aquellas acusaciones, pero en el día de hoy todos los mexicanos nos unimos a decir ¡Viva Hidalgo! Cuando es el grito de dolores. El día de hoy Hidalgo ya no recibe insultos, él recibe elogios, y hoy nos gozamos por la patria y libertad que por el movimiento de él y otras personas se logró la independencia en nuestro país. Hubo sufrimientos, hubo muertes, y así tuvo que ocurrir para que nosotros tengamos esa patria y libertad. Pero este día, en una manera mucho más solemne que con Miguel Hidalgo, podemos recordar a nuestro Señor Jesucristo. Él fue rechazado por los líderes de su pueblo. Él se le dijo que obraba en el poder de Satanás. Y debido a ese rechazo, las cosas se fueron perfilando para llevarle a un juicio injusto. Y después de ese juicio injusto, condenarle a que fuera muerto, que fuera crucificado. Él iba a morir a modo de malhechor, pero han pasado desde entonces unos 2000 años y el tiempo y la palabra de Dios nos han dejado ver que aquel que moría como un malhechor, en realidad lo hacía para salvarnos de nuestros pecados. La sección del día de hoy, la porción que tenemos en la Escritura, nos ayuda a reconocer los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. Pero no solamente para salvarnos, para ayudarnos a entender el mundo, las cosas, cómo se mueve, cómo debemos entender el mundo y cómo debemos de vivir a la luz de la cruz de Cristo. Así que les pido que me acompañen por favor en su Biblia al Evangelio de Marcos, y la porción que hoy nos toca es desde el versículo 16 al versículo 32. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 16 al 32. Cuando lo encuentre, quiero pedirle si de favor me acompaña poniéndose de pie, y mientras doy lectura me siga usted por favor con su vista.
Voy a leerlo en esta versión, la Reina Valera, Marcos 15, del 16 al 32. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, Rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Oremos. Oh Padre, toda su palabra es verdad, toda su palabra es sagrada porque es palabra de Dios. Pero al leer este pasaje y leer los sufrimientos de su Hijo, no puedo pensar en algo que sea tan importante como esto. Así que por favor oramos que nos asista, que nos ayude con el poder de su Espíritu a vernos a los pies de los sufrimientos de Cristo, contemplarle a Él y aprender de esa cruz, y poder ser bendecidos en esta hora con lo que usted nos quiere comunicar. Ayúdenos, Señor, por favor. Úseme en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Como he señalado en la introducción, el tiempo y la palabra de Dios nos han mostrado que aquel que moría en una cruz, aquel que sufría como un criminal, en realidad lo estaba haciendo como un héroe. Por esta razón he titulado el mensaje de hoy La paradoja de la cruz. Y tenemos que preguntarnos en un principio, pues, ¿qué es una paradoja? Encontré esta definición en el diccionario de la Real Academia Española y define así: la paradoja es la figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven una contradicción. Usamos muchas frases así en la vida cotidiana. Por ejemplo, la frase que usamos: lo barato sale caro. O sea, es como una aparente contradicción, pero ya explicando esa frase podemos entender lo que significa más de fondo, ¿no? Y cuando nosotros volteamos a ver la cruz, pues podemos pensar un criminal, pero hay una paradoja también ahí, que aquel que parece un criminal es mucho más que eso. Y es lo que quiero dedicarme en este tiempo a poder explicar. En los sufrimientos de nuestro Señor, que tenemos narrados en la porción que acabo de leer, hallamos claramente 2 paradojas. Primeramente podemos ver o observar al verdadero y glorioso Rey que es humillado. Es la primera paradoja que vamos a notar. Y la segunda es que vamos a notar la paradoja del Salvador que no se quiere salvar a sí mismo. Ahí tenemos 2 paradojas. El Rey que es humillado. ¿Y por qué es una paradoja? Porque siempre nos imaginamos un rey en un palacio muy cómodamente,
pero este es humillado. Y tenemos la siguiente paradoja del Salvador. Si Él puede salvar a otras personas, se puede salvar a sí mismo, pero este Salvador no lo hace. Ahí tenemos las dos paradojas. Veamos entonces la primera, la paradoja del rey que es humillado. La semana pasada, las semanas pasadas, hemos visto las cosas que han llevado a nuestro Señor hasta este punto. ¿Y qué ha sucedido? Los líderes empiezan a tener envidia de Él, consiguen que Judas Iscariote lo traicione, se lo llevan, hacen un juicio, un teatro, dijimos en aquella ocasión, todo con tal de tener una acusación en contra de nuestro Señor. Finalmente lo llevan con Pilato, empiezan a presionar a Pilato, y Pilato al final tenemos esta frase, Él se lava las manos, ¿no? Condena al inocente sabiendo que es por envidia, y de esa manera satisface a la multitud que estaba gritando, satisface a los líderes y se satisface a sí mismo, pensando todo va a estar bien, y de esa manera manda al Señor a ser crucificado. Después de eso tenemos esta parte donde hemos entrado, versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. El lugar donde ocurrieron estos hechos es en el palacio de Herodes, así es como la mayoría de los expertos consideran. Tenía un patio lo suficientemente grande para que entrara en ese lugar tal vez hasta unos 600 soldados. Esos 600 soldados que estaban ahí estaban solamente con un único y expreso propósito: lastimar y humillar a nuestro Señor. Y así lo hicieron. Esa categoría que dice, convocaron a toda la compañía, la palabra ahí para compañía corresponde a la 10ª parte de una legión, aproximadamente 600. Así que podía ser un número tan grande como 600 o tan bajo como 200. En ese rango estaba el número de personas alrededor del Señor para humillarle. Versículos 17 al 20 nos sigue diciendo: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Estamos viendo que están haciendo una mofa del Señor, están burlándose en la peor manera posible. Lo visten como un rey se vestiría en la antigüedad, con una capa púrpura, con una corona parecida a la corona de laureles que usaban los campeones o los césares. Le pusieron una parecida también, probablemente hecha de las palma de dátil o algo parecido. Se la pudieron haber puesto así. Seguramente, de acuerdo a los otros evangelios, le dieron un palo que funcionaba como un cetro, y con ese mismo palo empezaban a golpear al Señor en la cabeza, a ridiculizarlo, a humillarle. Y con todo eso, hermanos, también los otros evangelios nos relatan que en esa escena también lo azotaron. Los azotes que el Señor recibió eran insoportables, hermanos. Las cuerdas eran de cuero, en las puntas podían tener metal o pedazos de hueso. Amarraban a la persona para azotarlo en una manera en que quedara totalmente doblado y la espalda quedara descubierta hacia arriba. Lo amarraban en una manera que quedara así. Y a diferencia de los judíos, que azotaban a las personas 39 veces y ya de ahí no hacían más porque pensaban que podía quedar desfigurado y ya no iba a servir esa persona, los romanos no tenían un límite de azotes. Entonces, cuando ellos empezaban a lastimar, algunas veces se cansaban y le pasaban el azote a otro para hacerlo. Y cuando golpeaban con el azote en las costillas y todo eso, iban desgarrando la piel hasta que los huesos quedaban expuestos en los azotes. Así golpeaban a nuestro Señor. Y si no fuera suficiente, hermanos, está esta terrible escena donde le desnudan todavía. Le desnudan, le quitan toda su ropa y lo dejan con una pequeña ropa. Normalmente algunos que iban a ser crucificados los crucificaban desnudos, pero le dieron esta pequeña concesión al Señor de usar una pequeña ropa para cubrirse. Pero al final del día desnudaron al Señor enfrente de todos
una escena verdaderamente vergonzosa. Se sabe que una de las prácticas de los ejércitos en la antigüedad es que cuando llegaban a conquistar a un pueblo y lograban tomar prisioneros, ¿sabe qué hacía para quebrarlos por completo? Los llevaban desnudos. La persona perdía totalmente su coraje. Si había rebeldía, si había algo, quedaba completamente humillada para que no pudiera más adelante tomar venganza de lo que le habían hecho. Y ese era uno de los tratos también que los romanos podían hacer y que hicieron en contra del Señor, desnudarle para así dejarle en la manera más humillada posible. ¿Cuán difícil pudo haber sido para nuestro Señor esa parte? ¿Alguno de ustedes ha recibido un trato humillante en frente de otras personas? Probablemente sí. ¿Y has sentido lo que se siente en el corazón, ser humillado y ser menospreciado delante de la familia, de tus amigos, de tus compañeros, de tu novio, novia, esposo, esposa, qué sé yo? ¿Sabes lo que se siente eso? Pues multiplícalo por 1,000,000 y vas a tener una pequeña idea de lo que el Señor estaba sufriendo al ser humillado. Después de todo eso, sabemos que el Señor no podía cargar la cruz y por eso se nos dice en el versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Este hombre es un completo extraño. El único versículo donde sabemos algo de él, de este Simón de Cirene, es aquí. No tenemos más idea de quién es este hombre, pero qué privilegio tuvo. Sin embargo, es posible que la iglesia en aquel entonces conociera quién era este hombre, porque hasta lo identifica. Y dice, el papá de Alejandro y de Rufo. Romanos capítulo 16, 13, los van a tener aquí en pantalla, nos habla de un Rufo que era miembro de una iglesia en Roma. Ahí cuando Pablo escribió la carta a los romanos le dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Hay una posibilidad muy grande de que este Simón de Cirene haya conocido al Señor, haya conocido no solamente por ese momento en la cruz, pero que lo haya conocido personalmente, que Él haya sido su Salvador. Y este Simón de Cirene le compartió a sus hijos. Pero qué memorias podía tener este Simón de Cirene, ¿no? Sentarse en la mañana con el café y decirle a sus hijos, hijos, yo cargué la cruz de Cristo. ¿Se imagina eso? Se me enchina la piel. Poderle contar eso a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos. Yo cargué la cruz de Cristo. Así que posiblemente los hijos de Simón conocieron esa historia. Y quisiera que no lo olvidemos, pero pongamos esta historia de Simón a un ladito porque al final vamos a retomar esa situación. Hay una importante aplicación para nosotros ahí. Por ahora podemos resumir lo que hemos visto, habiendo de parte de los labios de los romanos la preciosa verdad de que Jesús es el Rey, porque Él en verdad lo es. Él es el Mesías de Israel, Él es el Mesías que viene a reinar. Pero aquí tenemos un Rey que no está descansando, que no está en un palacio, es un Rey que fue humillado. Ahí tenemos la primera paradoja. Veamos la siguiente, hermanos. La paradoja del Salvador que no se salva. Versículos 22 y 23 nos dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. En la actualidad está muy discutido el tema de dónde es el Gólgota. Y bueno, hay como 2 o 3 teorías diferentes. Para nosotros, lo importante es que hubo un lugar donde fue crucificado el Señor. Y los romanos tenían esta costumbre, hermanos. Los romanos crucificaban a la gente en la avenida principal donde todos pudieran ver. No sé usted, pero si más o menos tuviéramos que pensar en un lugar donde los romanos crucificarían el día de hoy a las personas, es por la carretera yendo a San José, donde está este semáforo, donde se juntan muchos, creo Lázaro Cárdenas, creo que se llama la calle, y da para allá. Allí donde todas las personas de San José, Cabo San Lucas y gente que va de aquí a allá pudieran ver a los crucificados. El punto de la cruz no era tanto hacer sufrir al malhechor,
El punto de la cruz era: ¿te quieres rebelar contra Roma? Mira, así te va a ir. Así que al Señor lo crucificaron en una avenida, en una parte principal fuera de Jerusalén, allí donde todos pudieran ver. Y mientras iban a hacer esto, donde le iban a llevar al Señor al lugar de la calavera, dice que le ofrecieron vino mezclado con mirra. Esta es una forma como de mitigar el dolor. Y bueno, ¿por qué los romanos quisieran ofrecerle a alguien así, si lo querían hacer sufrir? ¿Por qué le ofrecerían algo para el dolor? Y alguien dijo: para que pudieran hacerlo sufrir más y él no pusiera tanta resistencia. ¿Por qué? Porque una vez con un poquito de alcohol iban a poder agarrarle los brazos más fácil para crucificarlo, porque lo iban a poder llevar más rápido al lugar de la cruz y no lo iban a tener que llevar cargando. Esa era una de las cosas terribles que los romanos tenían. Así estaba ocurriendo con el Señor, pero el Señor rechazó tomar de ese vino. Él quería ver, experimentar todos sus sufrimientos en una manera perfectamente consciente. Versículos 24 al 28 nos siguen diciendo este relato: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Aquí vemos que el Señor es crucificado en medio de 2 ladrones. Esa es la palabra que tenemos en nuestra traducción. Pero la palabra griega ahí, listis, habla no de alguien que es un ladrón, pero más de un insurrecto, un rebelde en contra de Roma. Y ustedes recuerdan la semana pasada que Barrabás lo sacaron, ¿verdad? Pero este Barrabás era un hombre tremendo. Este Barrabás había matado a alguien. Y este Barrabás probablemente era uno de los compañeros de estos 2 rebeldes en contra de Roma. ¿Y qué sucede? Pues a la opinión popular, estos 2 ladrones o estos 2 insurrectos que estaban al lado del Señor, la opinión popular los tenía como patriotas. Estos hombres eran hombres que estaban dando su vida para poder liberar a Israel de Roma. Eran considerados por la opinión popular como patriotas, y el Señor está ahí como un criminal y en la opinión popular en medio de patriotas. Un dato más que podemos observar es el título con el que el Señor fue o con el que se anunciaba que iba a ser crucificado, y estaba ahí: el Rey de los Judíos. Mire qué interesante: de los labios de los romanos, el Rey de los Judíos; de la inscripción, el Rey de los Judíos. Y vamos a seguir viendo que una y otra vez la gente está reconociendo, en una manera irónica, pero está reconociendo: Jesús es el Rey de los Judíos. Pero nuevamente esta declaración está en medio de burla y humillación. Y vemos que la humillación viene de 3 grupos ahora. Primeramente, los que pasaban. Versículo 29 al 30. Y los que pasaban, dice, le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Qué horrible. La misma gente que va en el camino, esos que iban pasando por ahí, van viendo al Señor, y debía ser una multitud porque era el tiempo de la Pascua, mucha gente, cientos o miles de ellos pasando y viendo al Señor, y dice: ¿tú qué no dijiste que derribabas el templo? Y la gente ahí burlándose de él. De hecho, la palabra es muy fuerte. En el original, en el griego ahí, la palabra para injuriar es blasfemia. Ellos estaban blasfemando a Cristo mientras pasaban. Estaban ridiculizando, estaban desfigurando sus enseñanzas. Y nosotros nos preguntamos: ¿Cristo se podía bajar de la cruz? Ellos le decían: desciende de la cruz. ¿Cristo podía bajar de la cruz? Sí, lo podía hacer. Cuando lo iban a llevar preso, le dijo a Pedro: ¿acaso no crees que le puedo pedir al Padre 12 legiones de ángeles? Y Él las enviaría inmediatamente. Cada legión eran 6,000 soldados.
¿No crees que puedo pedir esa cantidad? ¿O qué tal aquel episodio cuando venían los vientos y las aguas eran turbulentas y todo eso, y el Señor con su sola palabra calmó todo? ¿Acaso no podía hacer algo semejante en esa ocasión mientras estaba en la cruz? Él lo podía hacer, pero no lo hacía porque tenía un propósito. No solamente vemos que los que pasaban por el camino se burlaban del Señor, también dice que los principales sacerdotes y escribas, 31 y 32, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Ahora no solamente la gente del camino, pero es la gente fina, la élite de la sociedad en aquel entonces, la que se está burlando de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús sanó a muchas personas, las salvó. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, le dijo a muchos, ¿no? Él tocaba a las personas y ellos se levantaban de la muerte. A Lázaro, ¿qué le dijo? Ven fuera. Y Lázaro, estando muerto después de días, salió de la tumba. Él tenía el poder y salvó a muchas personas. Era su fama, los líderes tenían envidia de él. Pues ahora le dicen, ahora es momento de demostrar que tú eres el Salvador. Sálvate a ti mismo. Tal vez ellos estaban burlándose, pensando en el profeta Elías. ¿Recuerda usted ese episodio con Elías? Ese episodio donde en Israel, en la parte norte, estaba dominado por la adoración a Baal, donde estaba el rey Acab y su esposa Jezabel, y habían enseñado a la gente que tenían que adorar a Baal. Y llega entonces este profeta de Dios, el profeta Elías, y les dice, ¿saben qué? A los profetas de Baal: el que haga descender fuego del cielo sobre este sacrificio, ese tiene el Dios verdadero. Y los profetas de Baal aceptan el reto y empiezan cada uno a sajarse, a hacer danzas y todo durante horas, pidiendo que descienda fuego del cielo. Y durante ese tiempo, ¿qué estaba haciendo Elías? Primero de Reyes 18:27 nos dice: y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamad en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, o quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Elías se burlaba porque era su Dios, no podía salvarlos, no podía hacer algo en ese momento. Pero llegó el turno de Elías y nos dice Primero de Reyes 18:37 al 39. Respóndeme, oh Señor, este es Elías orando, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja, o sea, todo. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor es Dios, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Tenemos una escena parecida aquí. Y estos están pensando y se quieren burlar de Jesús. El pueblo, nuevamente ahí representado como el pueblo en los tiempos de Elías. Y ahora son ellos los que creen que se están burlando correctamente de que Jesús no se salva de ese momento. Pero si Él no lo hacía, era por una razón mucho más grande. Todavía tenemos un tercer grupo en este recuento de los hechos. El tercer grupo eran los que estaban crucificados con el Señor. Nos dice el final del 32, también los que estaban crucificados con Él le injuriaban. O sea, hermanos, estos pobres, miserables hombres que estaban allí, hasta ellos se estaban burlando del Señor. Qué escena tan difícil y qué humillación recibió el Señor. Y con esto quiero empezar a bajar, a aterrizar el mensaje de hoy. Quiero empezar a concluir dejándoles meditando en dos cosas que podemos aprender a través de la cruz.
La primera de las cosas que podemos aprender de los sufrimientos del Señor es que Jesús selló con su muerte lo que Él mismo había enseñado. ¿Y qué enseñó el Señor? El Señor enseñó que este mundo está de cabeza. Que lo que el mundo llama vida, en realidad es muerte. Que lo que ellos llaman libertad, en realidad es esclavitud. Que lo que ellos llaman verdad, en realidad es mentira. Que lo que ellos llaman bueno, en realidad es malo. Y en ningún lugar podemos ver esto con tanta claridad como en la cruz. Porque allí en la cruz el rey que tenía que ser adorado estaba siendo humillado y avergonzado. Ahí se burlaban del rey salvador, porque ellos decían que no podía salvarlos o que no podía salvarse, cuando precisamente Él estaba salvándonos por medio de permanecer ahí en la cruz. Jesús dijo: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús no se salvaba de esa cruz, lo hacía porque estaba salvándonos a nosotros. Allí Él se estaba ofreciendo como ofrenda por nuestro pecado y estaba pagando aquella deuda que nosotros de ninguna manera podíamos pagar. Allí Él estaba pagando por nuestras faltas, y si Él no se bajaba, era por amor a nosotros. Aun cuando fue humillado, lo hacía por amor a nosotros, para que nosotros seamos reconciliados con Dios y seamos amigos de Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, amigos, el mundo sigue de cabeza, y si estamos entendiendo bien el mensaje de la cruz, usted se va a dar cuenta que seguir a Cristo es nadar en contra de la corriente. ¿Usted ha visto los documentales donde sale el salmón? Todo el recorrido que tiene que hacer para llegar y poner sus huevecillos al final. Todo el tiempo que tiene que recorrer, cuesta arriba, contra corriente, luchando contra osos y todo para llegar al final y posiblemente morir allá arriba. Es la vida cristiana, es el ejemplo que nos da Cristo. El mundo está de cabeza y la cruz de Cristo nos deja ver qué tan de cabeza está. Esto es lo que me lleva a lo segundo muy importante. Lo que sucedió con Simón de Cirene. ¿Se acuerda que le dije póngalo ahí aparte? Bueno, lo vamos a traer aquí otra vez. Simón tuvo un privilegio que es inigualable. Él pudo ayudar al Señor a aligerar un poquito su carga. Él cargó la cruz de Cristo por un momento. Y nosotros tenemos el privilegio también, y somos de hecho llamados a llevar con nosotros la cruz de Cristo. Y no quiero decir con esto que nosotros, que la salvación de Cristo está incompleta y entonces nosotros tenemos que dar ese plus que falta. No, estoy diciendo que podemos unirnos a Él en sus sufrimientos, en su entrega, en su amor, en su devoción, dando su vida por otros. Al llevar la cruz de Cristo, nosotros decimos, somos un sacrificio vivo para Dios, como Él lo fue. Por eso el escritor de Hebreos dice en Hebreos 13, del 13 al 16, entonces salgamos al encuentro de Jesús, fuera del campamento, y llevemos la deshonra que Él llevó. Pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Ahí lo tenemos. ¿Podemos cargar la cruz de Cristo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Bueno, nadando en contra de la corriente, aceptando los valores de la palabra de Dios, lo que nos dice, cómo debemos conducirnos en el trabajo, con la familia, con los hijos, y que al final habrá gente que diga, no estoy de acuerdo, es que ¿por qué te dejas? Es porque, no, defiéndete, haz esto, el otro. Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Y cuando lo hacemos, tomamos la cruz de Cristo y nos identificamos con Él. ¿Para qué? Para que podamos conocerle mejor. Por eso quiero
resumir toda esta enseñanza en esta simple declaración. Imitemos el ejemplo de Cristo soportando la humillación. Imitemos ese ejemplo de Cristo soportando la humillación. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios y Padre, por ayudarnos a tener esta imagen de su Hijo, nuestro Señor, de sus padecimientos. Y delante de nosotros, Señor, que Cristo haya sido presentado como si hubiese sido crucificado hoy mismo ante nuestros ojos. Ayúdenos, Señor, a que no seamos simplemente expectantes, pero que así como Simón de Cirene, llevemos esa cruz y podamos imitar su ejemplo. Bendíganos, Señor. Despídanos con esa gracia, con esa bendición suya en este día y para la semana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.